¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hace poco, el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto que busca reformar varios aspectos del Sisbén. Una decisión que no es menor, pues 35 millones de colombianos, el 75% de la población, está en la base de este sistema. Y si bien el Sisbén no entrega subsidios como tal, a través del puntaje que arroja la encuesta con la que se alimenta dicha base, se invierten 21 billones de pesos en 20 programas en temas de salud, vivienda, primera infancia, educación, etcétera. Para entender qué es, cómo funciona, cuáles son sus retos y qué trae la reforma que acaba de firmar el presidente Santos, invitamos a dos expertas en este tema. Ellas son Alejandra Corchuelo, ella es la directora actual de Desarrollo Social del DNP, tiene una maestría en Economía Institucional y es economista. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad para explicar un poco más a fondo el Sisbén. También tenemos invitada a Lina Castaño. Ella en el pasado también fue directora de esta sección del Sisbén. Hoy en día es directora de la encuesta longitudinal, la ELCA, de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en estudios de desarrollo económico y es economista. Bienvenida. Muchísimas gracias y es una alegría estar aquí con Alejandra para explicar cómo funciona el Sisbén. Bueno, y con estas dos expertas vamos a ver qué saben los que saben. Antes de entrar a preguntarnos por lo que trae estas reformas, creo que es pertinente entender en concreto qué es el Sisbén. ¿Qué es el Sisbén? Bueno, el Sisbén es lo que nosotros llamamos un sistema de información. ¿Eso qué quiere decir? Es un registro, es un listado de personas donde tengo yo identificación, nombre, apellido, pero además tengo unas características de esa persona y de los hogares donde vive. Eso me permite a mí tener una fila de población, pero con sus características le otorgo un puntaje. Hoy la metodología que estamos utilizando para el Sisbén, que es la metodología en su tercera generación, clasifica a la población por sus condiciones de vida. Entonces el que tenga el puntaje más bajito es el que está en las condiciones de vida más críticas y el que tenga el puntaje más alto pues no requiere apoyo porque está en mejores condiciones de vida. Eso es lo que hemos denominado una fila que permite ordenar a la gente para ingresar a programas sociales. Ojo, el Sisbén no hace que la gente entre al programa, el Sisbén le da un criterio a los programas para seleccionar a sus beneficiarios. Ese sistema lo que hace es que el gasto social llegue a quien verdaderamente lo necesita. Claro, Alejandra, yo quiero antes de preguntarle a Lina por aspectos más de lo que ella vio en su experiencia, que usted nos explique en qué consiste esto, cómo se alimenta, es una encuesta, son datos que tiene pues ustedes en planeación o cómo se alimenta y qué preguntan ahí. Mira, es una ficha la que se lleva a cada uno de los hogares que están interesados en pertenecer al Sisbén, de estar registrados en el Sisbén. El Sisbén no es obligatorio, pero el Sisbén tampoco excluye. Cualquier ciudadano está en libertad de solicitar que le apliquen la encuesta del Sisbén. Al hacer esto, lo tiene que hacer frente a la alcaldía de su municipio de residencia. Es decir, Planeación Nacional desde el nivel nacional da los lineamientos, pero los responsables de levantar la encuesta son las alcaldías municipales. En el caso de Bogotá, el distrito es el responsable de aplicar esas encuestas. ¿Qué tiene que hacer la persona? Se acerca a la alcaldía, hace la solicitud de encuesta, le envían un encuestador a su hogar. ¿Por qué a la casa? Porque tenemos que observar muchas variables de la vivienda, el piso, el techo, las paredes, además de unas preguntas de las personas que viven en ese hogar. Una vez hecha esa encuesta, el distrito se devuelve a la oficina, digita la información y una vez al mes nos remite esa información a Planeación Nacional. Nosotros somos los que le otorgamos el puntaje. ¿Por qué nosotros y por qué no la alcaldía directamente? Porque juntamos 1.100 alcaldías, 1.100 bases de datos, verificamos que no haya duplicados, hay gente que se pasó de un municipio a otro y tenemos que sacarlos de la base y otorgamos el puntaje validado una vez pasados los procesos de calidad. Justamente quiero entrar a ese punto, Lina. Esto es un reto de coordinación, sin duda alguna. ¿Usted cómo ve ese reto de coordinar un poder central con 1.100, me decía, alcaldías locales que se están encargando de recoger esta información? ¿Cómo está funcionando esto? Bueno, la verdad es que el Sisbén ha sido un proceso de aprendizaje del trabajo entre el orden nacional y el orden territorial.
CISBEN arrancó en el año 95, cuando la ley 100, por eso la gente lo asocia mucho con el sistema de salud, porque surgió inicialmente para saber quiénes debían ser los beneficiarios del régimen subsidiado. Entonces, cuando inició el sistema, lo que se pensó fue dejarlo completamente descentralizado, y era que cada alcaldía hacía la encuesta, medía el estándar de vida y definía quiénes eran los beneficiarios del régimen subsidiado de su municipio. Cuando se hizo ese proceso, se encontró que claramente eso generaba incentivos no solo a mentir, sino incentivos a la corrupción local, porque entre más personas incluyera yo en la base, pues mayores recursos me llegaban por los giros del Estado. En ese sentido se hizo un nuevo CISBEN, que fue el CISBEN 2, y este segundo CISBEN se decidió que no iba a ser una cosa completamente descentralizada, sino que se iba a comenzar a trabajar, que cada alcaldía recogía la información, pero la enviaba al Departamento Nacional de Planeación para que juntara una sola base, y en esa sola base pudiera sacar los duplicados, pudiera hacer controles de calidad, etc. Entonces, en el CISBEN 2 se inició, digamos, un trabajo de cooperación más cercano, pero eso llevaba a que los tiempos aumentaran en la salida del puntaje. Entonces, a una persona la encuestaban en enero, el puntaje validado terminaba saliendo casi que en octubre, ¿sí? Eso hace que haya una pérdida de oportunidad de tiempo con la gente. En el CISBEN 3 ya se decidió que efectivamente, aprovechando esto que ya teníamos una sola base consolidada, a comenzar a cerrar los tiempos, y eso permitió un mejor trabajo con las alcaldías. ¿Por qué? Porque ellos podían enviar la información y el Departamento Nacional de Planeación hacer unos procesos de validación más rápidos y más precisos, tanto que ahora solo son 3 meses. ¿Que es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque normalmente, como la alcaldía es el responsable de la calidad de la información que hay de cada uno de los individuos, cuando se solicita que se ajuste porque se encontró que alguien estaba fallecido o que tenía ingresos superiores a un valor X determinado, digamos, de ingresos, o que hay una anormalidad en las variables, es la alcaldía quien debe hacer esos ajustes en su base de datos. Y es ahí donde se puede romper el proceso. Lina Alejandra, como esto afecta a muchas personas que están en la calle, las invito a que vayamos a ver qué preguntan los ciudadanos. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una duda, quisiera saber qué pasa con las personas que están en el CISBEN sin necesitarlo. Alejandra, una de las mayores quejas que tiene la gente son con los colados. Gente que cree que el sistema no está dando los puntajes adecuados, y eso tiene que ver muchísimo con la reforma que acaba de presentar la presidencia. ¿Qué se va a hacer con estas personas? ¿Qué debería hacer una persona que se dé cuenta que hay un colado? Uno de los puntos que señalaba Lina ahorita es bien importante. Nosotros como Planeación Nacional tenemos que pedirle a las alcaldías que depuren sus bases. Podemos estar detectando algunas inconsistencias, pero son ellos los que tienen que hacer la depuración. Y así estaba establecido, digamos, con el decreto reglamentario del funcionamiento del CISBEN, con posibilidades de interpretación de la norma, pero digamos que decíamos, curémonos en salud, son los municipios los únicos responsables de esa depuración. Tomamos la decisión a partir de la presentación de la nueva metodología de CISBEN, que fue en diciembre del 2016 y que quedó aprobado en un documento COMPES, el 3877, de sacar una nueva normatividad que nos diera algunos dientes desde el nivel nacional para ayudarle a las alcaldías en ese ejercicio de depuración. Este es el decreto que tú mencionas, es el decreto 441 que firmó el presidente Juan Manuel Santos, efectivamente, y con ese decreto nosotros como Planeación Nacional ya quedamos autorizados para depurar algo que es muy sencillo, los fallecidos, pero a nivel de municipio toma muchísimo tiempo y puede estar afectando los resultados de puntaje. Hay otro tipo de inconsistencias que podemos estar detectando que sí la van a tener que seguir haciendo los municipios. Por ejemplo, si yo detecto que una persona le mintió, el municipio tiene que hacer el debido proceso y no puede excluir directamente. Yo no lo puedo excluir directamente desde el orden nacional, para eso yo requiero una ley, una reforma de ley, mediante decreto yo no puedo tomar esa decisión, porque cuando yo retiro a alguien de la base del CISBEN la estoy sancionando. Y ¿Hoy en día hay más sanciones? ¿Hoy en día hay sanciones con esta reforma? Mira, las únicas sanciones que podemos llegar y que no son efectivamente sanciones es pedirle a los programas sociales que una vez yo detecte inconsistencias, suspendan, por ejemplo, giros.
Programas como Más Familias en Acción que giran recursos, una vez yo les Este remita, nuevo decreto les permite con hacer este decreto estoy abriendo la posibilidad para que los programas se sientan más seguros jurídicamente, normativamente, para decir, ok, hasta tanto no se solucione y no se dé claridad sobre si ese puntaje corresponde o no a la familia, yo no voy a Claro, girar. porque ese es un tema que preocupa a la gente, pero Lina, usted que estuvo ahí trabajando y que hoy en día tiene el privilegio de estar desde la academia y verlo un poco desde afuera, ¿eso cómo afecta al sistema de subsidios del país? La verdad es que lo hace muy complejo. En este momento ustedes están suspendiendo más o menos 240.000 personas en cada corte. Sí, eso va variando efectivamente. Dependiendo del número. Entonces, imagínense un programa como Más Familias en Acción, ¿sí? Suspendiendo, supongamos que esas 240.000 personas fueran beneficiarias de Más Familias. Sí, esos hogares, no son personas, son hogares. Sería muy complejo para Más Familias en Acción hacer esa suspensión en ese volumen. Primero, porque todo el mundo tiene el derecho al debido proceso. Entonces, si efectivamente se demuestra que los datos eran reales, ¿sí?, presumiendo la buena fe, el programa tendría que pagar de forma retroactiva lo que no pagó, ¿sí? Sí. Entonces, en ese sentido, el riesgo de Con intereses y nada. sí, con todo lo que eso podría implicar jurídicamente, en caso de que, digamos, se comprobara que la persona tenía razón y que en realidad la sospecha no era cierta, porque en Colombia pues se presume la inocencia y hay un debido proceso. Entonces, en ese sentido, el hecho de poderlos suspender de los programas de manera temporal es muy riesgoso. Eso es solo familias, imagínense en régimen subsidiado, que yo los suspenda hasta que esté el debido proceso, son personas que se quedarían sin aseguramiento en salud. Entonces, en realidad, tocaría esperar a que el debido proceso terminara y llegara a un fallo, y de acuerdo con ese fallo, tomar la decisión del programa, ¿sí? ¿Cuáles son los otros cambios que trae esta reforma al CISBEN? Mira, el decreto como tal, lo que nos habilita a nosotros es retirar los fallecidos, básicamente. Esos son los que podemos retirar porque esos ya están certificados por la Registraduría Nacional. Nos habilita para solicitarle a los municipios, a los programas, acciones más efectivas en el caso de que se surta el debido proceso de los demás suspendidos, como lo explicaba Lina hace poco. Lo otro que nos permite a nosotros, que parece que no fuera muy importante, pero centraliza muchísimo los procesos. La metodología de implementación, todos los lineamientos los da Planeación Nacional, pero para la gente es importante que el CISBEN sea uno solo. Por eso, una de las cosas que dice el decreto, que suena como banal, pero Lina lo vivió, es que municipio del país que tenga el CISBEN, logo de CISBEN nuevo que aparece. Entonces, desde la imagen misma del CISBEN es obligatorio un uso único, obligatorio unas mismas metodologías, obligatorio unas mismas formatos de presentación, capacitaciones solamente las implementadas por nosotros, de forma que empecemos a estandarizar el proceso en todo el país. Es complejo, los municipios tienen diferentes niveles de capacidad, que eso hace más complejo llevarlos todos a un mismo nivel, pero esa es como una de las grandes apuestas también. Lo otro es que deja muy claro y muy explícito dónde quedan las responsabilidades del orden nacional, a nivel de planeación nacional, del orden departamental, porque tenemos unos coordinadores departamentales que no levantan información, pero que sí van a tener unas responsabilidades en el sentido de acompañar a los municipios de su departamento, y los administradores municipales, dejándoles claro dónde están sus responsabilidades. Esa es, digamos, en términos grandes. Eso en términos de decreto. En términos de COMPES, ya estamos planteando toda una nueva metodología de CISBEN 4, que lo que busca es una metodología mucho más justa y una metodología que le apunte a solucionar algunos de los problemas que se detectaron en la evaluación. Claro, usted habla de una metodología mucho más justa y detrás de eso hay un tema de incentivos. Hay mucha gente que no sentiría o tiene miedo de que, por ejemplo, su hijo está en SERP y lo paga, actualizar su puntaje en el CISBEN por el miedo de que lo quite, o por ejemplo tiene un salario bueno pero vive en condiciones malas. ¿Cómo funcionan esos incentivos, Lina? Bueno, en principio en el CISBEN actual, la cercanía entre el estándar que calcula el CISBEN 3 y la capacidad de generación de ingreso del hogar no es muy cercana, digamos, ahí hay un margen de error o los errores de inclusión son muy altos. ¿Por qué? Porque se construyó como un estándar de vida y no como una medida cercana al ingreso.
O sea, se tiene en cuenta más cómo es el piso, si tiene electricidad Sí, o no, como que el cuáles son ingreso. las condiciones generales de vida que tiene la persona. Es como decir el IPM y el índice de pobreza monetaria. Sí. En Pobreza teoría es multidimensional más y monetaria. multidimensional, pero le falta incluir ese factor importante que es el ingreso. ¿Por qué? Porque casi todos los programas sociales quieren subsidiar o quieren llegar a aquellos hogares que tienen baja capacidad de pago, que no está tan asociado al estándar, sino al ingreso. Entonces, esta mejora que Alejandra y el equipo del DNP ha venido haciendo tiene esa importancia, y es que permite meter una variable, digamos, adicional, que puede ser más cercana a lo que realmente sucede, para que no sucedan esas cosas, que yo puedo tener unas excelentes condiciones o unas buenas condiciones de vivienda o de otras cosas, pero en realidad no tengo ingresos suficientes. Usted recibe una casa gratis desde el sí, Estado, pero no tiene salario. Pero no tiene salario, entonces este nuevo índice permitiría capturar esas cosas. Lo otro es los incentivos a STARS. Yo solamente voy al CISBEN a cambiar mi puntaje si lo quiero bajar. Yo no voy a ir a declarar que mejoré, ¿sí? Por principio, porque tengo temor a perder el programa. Esa es una de las cosas que los cruces de información que yo espero del nuevo CISBEN puedan corregir. Y lo otro es que hay una confusión muy grande entre los criterios de salida y los criterios de entrada a los programas sociales. Una cosa es que yo entre porque mi CISBEN era bajo, y otra cosa es que me tengan que retirar porque mi CISBEN mejora. Ejemplo de Serpi lo paga. Yo entré a Serpi lo paga porque mi puntaje estaba por debajo de 57 o 55, el valor que está para grandes ciudades. Pero mi puntaje puede mejorar en el tiempo precisamente porque yo me estoy educando, ¿sí? Claro. Está mejorando las condiciones de vida de mi hogar. Entonces a mí no me tienen que sacar porque mi puntaje mejora, a mí me tienen que sacar es por el criterio por el cual estoy en el programa. Diferencial. Diferencial, que es que me van a cubrir la corte, pues a menos que la familia se gane la lotería, pero digamos, esos son casos O lo que pocos usted mencionaba probables. de salud. De Mucha salud. gente que tiene miedo a salir del programa. Del programa. ¿Cómo evitar? Digamos, tratamos tres temas. Uno es el tema del ingreso, que ahora esto va a ser incluido como dentro del estudio, digamos, de los puntajes. Otro es el tema de los criterios, que si son justos o no, caso CISBEN o caso salud. Y el tercero es el caso de incentivos. Vamos uno por uno. ¿Cómo va a funcionar este tema del ingreso? Vale. Mira, ahí hay una cosa. Primero, me devuelvo un poco a lo que decías ahorita. La gente no quiere actualizar. Y no quiere también en parte porque no... O sea, si se te muere la mamá, yo creo que lo último que uno piensa es ir a reportar que se me murió mi mamá. O sea, pues eso, hay cosas que la gente no cae en cuenta que es necesario O lo hizo una vez actualizar. y se le olvidó. Hay tantas otras preocupaciones. Hay otras cosas que efectivamente la pueden estar haciendo a propósito, pero entonces en el decreto sí establecimos que tiene que haber una obligatoriedad de actualización de información. Y además, parte de lo que decía Lina, vamos a poder, también incluimos un artículo que hace que todos los programas sociales tengan la obligación de intercambiar información de una manera más fluida. Esto es un poco dándole la tranquilidad a las oficinas jurídicas de todas las entidades estatales que dicen que hay un habeas data que les prohíbe compartir información. Entonces ya con este artículo nosotros podemos hacer cruces de datos y tener actualizada información de la gente. Por ejemplo, si pasó de grado octavo a grado noveno el niño en el colegio, yo lo puedo hacer automáticamente con el sistema del Ministerio de Educación. Hacia allá estamos moviéndonos. ¿Esto qué nos va a permitir? Tener información actualizada en el momento en que los programas abran sus convocatorias. Pero también el COMPES trae una apuesta, y es que cada programa se diseñe como ya está, por ejemplo, Pilo Paga. Pilo Paga le dice al muchacho, usted entró porque hoy cumple, Y no yo va a salir. no, le prometo que lo acompaño hasta que se gradúe, siempre y cuando usted tenga las notas que son, asista, etcétera, etcétera. ¿Cómo esto entonces soluciona el tema de los incentivos? Claro, porque entonces ahí ya a ti no te importa si te sube o te baja el puntaje. Lo que te tiene que importar es que te vaya bien en la universidad para que no te saquen. Entonces, no me importa a mí, la apuesta es que todos los programas entren en esto, que en el documento quedó consignado como un contrato social. Es un contrato que hace el Estado, el programa con el beneficiario. No sé, me estoy inventando cualquier otra cosa, un programa de educación para educación primaria. Le puede decir, mire, yo lo acompaño a usted durante su primaria y dentro de 5 años volvemos a hablar a ver cómo está usted. No me importa lo que le pase en la mitad, yo le aseguro que lo acompaño. Y último punto antes de ir a las conclusiones, el ingreso. ¿Por qué es importante tener en cuenta esa variable? Mira, el ingreso, ya lo mencionaba Lina, los programas están tratando de solucionarlo, una baja capacidad de pago a las personas, a los
los hogares, de no poder pagar universidad, de no poder pagar colegio, de no poder pagar alimentación, de no poder pagar la cuota de libreta militar, por ejemplo. Eso es lo que están tratando de apuntarle los programas. Pero también nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de responderle a la gente más necesitada de este país, no solamente desde el punto de vista de condiciones de vida, sino cuando hay parte baja del ciclo económico y se les cae el ingreso. Lo que estamos viviendo hoy en día, y lo vivimos con los datos que nos salieron la semana pasada de pobreza. Sube la pobreza monetaria, pero cae la pobreza multidimensional. Entonces, ¿qué le voy a decir a esta gente que se quedó sin sueldo, que se quedó sin ingresos, que cayó en pobreza monetaria, pero no porque usted está bien en condiciones de vida, no tiene acceso a ningún programa? Lina y Alejandra, entonces les invito a que vayamos a la pepa de este asunto. Queremos llegar a la pepa del asunto de la reforma del Sisbén, cómo hacer que esto sea un sistema efectivo y sobre todo justo. Lina, ¿cómo hacer para que eso sea así? ¿Cuál es la pepa de la reforma del Sisbén y del Sisbén en general? El punto central es entender a quién quiero llegar yo con el subsidio. Esa es la gran pregunta y el Sisbén tiene que responderla. Si lo que yo quiero es buscar hogares con baja capacidad de pago, eso es lo que tengo que encontrar. No tengo que encontrar otro hogar o que tenga pobreza multidimensional, etc. Lo que mencionaba ahora Alejandra, en Colombia la pobreza multidimensional es 10 puntos por debajo de la pobreza monetaria. Entonces realmente yo me tengo que enfocar en esas personas que por el ciclo económico o por las razones que sean no tienen suficiente capacidad de pago. Y lo segundo es que de alguna manera toca controlar el gasto público y asegurar que llegue a quien más lo necesita. Y si usted pregunta en la calle quién lo necesita más, la gente casi siempre lo asocia al tema de ingreso. Alejandra, ¿cuál es la pepa de este asunto, de esta reforma que usted está ahí liderando? Eficiencia. Eficiencia en el gasto, llegar a quien verdaderamente lo necesita con un impacto mucho más grande sobre sus condiciones de vida y sobre todo facilitando la movilidad social de los más pobres y los más necesitados de este país. Y eficiencia en términos del impacto y la calidad de los programas que le estamos llegando a la gente. Para eso tenemos que articularnos, para eso el Sisbén solo no es la solución. Hay un proyecto de ley de subsidios que nos va a permitir organizar la casa en materia de subsidios para que podamos, lo que nosotros llamamos, llegarle a la gente con un paquete de oferta pertinente y oportuno que los acompañe en su vida diaria. Esto fue creado en el 97, ¿cierto, Alejandra? 95. Desde el 95 que se crea esto cómo ha funcionado en términos de pobreza, que finalmente es como un punto que ha buscado resolver. Depende en qué términos sea. Si es el Sisbén, siempre crece el número de personas, ¿sí?, que son sujeto de subsidio. Entonces, si uno lo mira por ahí, entonces la pobreza siempre ha estado subiendo, pero es por este incentivo de que normalmente la gente solo se acerca cuando quiere, pues, desmejorar o cuando siente que su condición desmejoró y lo debe reflejar el puntaje. Lo que sí debe mostrar es la pobreza. Si bien ahora tenía una tendencia creciente, sobre todo la monetaria, la pobreza en Colombia se ha venido reduciendo en los últimos años y eso debería reflejarse en teoría en menores subsidios. Aún no ha pasado, ¿sí?, porque estamos en ese proceso. Alejandra, ¿esto cómo ha funcionado y por qué se da esta contradicción aparente? Mira, yo creo que el Sisbén también ha respondido a olas de lo que ha sido la política pública social. Entonces, efectivamente, el énfasis a comienzos de los 90 era sobre la pobreza multidimensional, era un enfoque de condiciones de vida y ahí creíamos que íbamos a encontrarlo. Lo que nos dimos cuenta a nivel mundial es que también hay que combinar lo monetario. Entonces, no es solamente encontrar la gente que está excluida socialmente, sino excluida productivamente, y esa es la gran apuesta del Sisbén 4, doble exclusión. Lina y Alejandra, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un espacio en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerden escribirnos a @lapepa_oficial o @lasillavacía o @Canal Capital y cuéntenos qué tema quiere que le echemos pepa con dos invitadas expertas como las de hoy. También recuerden que este programa, así como todos los que hemos hecho, están tanto en la página del canal como de La Silla Vacía y lo pueden compartir en sus redes sociales para verlo una y otra vez. Hasta la próxima.